extraterrestres, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más. Y en el vídeo de hoy vamos a abordar el tema de lo que son los procesos. Y si veo que no se hace muy extenso, quizás también lo que son los registros. En el canal ya tenemos un video hablando de los procesos específicamente y las maneras que tenemos de tener información de los mismos desde la terminal, pero en esta oportunidad vamos a hacerlo de forma más gráfica, además de explicar nuevamente qué es un proceso y para qué sirve. Entonces, primero que nada vamos a ir a abrir nuestra herramienta de control de procesos que ya viene incluida dentro de lo que es Linux Mint Debian Edition. Vamos a donde están todas las aplicaciones y vamos a abrir el monitor del sistema. Una vez abierto el monitor del sistema, lo primero que vamos a hacer es que nos muestre los procesos, los recursos y el sistema de archivos. Nosotros nos vamos a enfocar en el apartado de procesos. Y acá es donde tenemos que saber lo principal, que básicamente es ¿qué es un proceso? Un proceso básicamente es un programa que está ejecutando determinada acción en el sistema para su funcionamiento. Todas las acciones que realizan los programas para el funcionamiento del sistema son procesos, y estos procesos van a requerir determinado uso de CPU, determinado uso de memoria RAM, y van a tener un número que los identifica, que es único a cada proceso. Estos procesos podríamos decir que básicamente son tareas que asignan los programas para que se cumplan determinadas acciones. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver acá montones de procesos que se están ejecutando en este preciso momento en el sistema, el cual en este caso yo lo tengo filtrado, por ejemplo, por uso de memoria RAM, ¿no? Del que usa más hacia el que usa menos. También lo podría filtrar por el uso de CPU, del que usa más CPU al que usa menos, o por la ID del proceso, ¿no? Desde el número más pequeño de ID hacia el número más grande. Generalmente los procesos que inician el sistema van a ser los primeros que van a aparecer en el apartado de los procesos, que en este caso systemd sería el primero porque es el primer proceso que ejecuta el sistema cuando se inicia. Este proceso de systemd va a ser básicamente el que inicia todo lo demás, el proceso que ejecuta todos los demás procesos. Entendiendo ya de que entonces todo lo que se ejecuta en el sistema básicamente es un proceso y que los procesos ejecutan determinadas tareas, podemos separar los procesos en dos grupos: los procesos que se ejecutan en primer plano y los que se ejecutan en segundo plano. Acá me van a aparecer indiscriminadamente absolutamente todos los procesos que se están ejecutando en el sistema. Pero, y voy a volver a filtrarlo por el uso de memoria para mostrar ejemplos de cada uno, podríamos decir que un proceso en primer plano sería lo que vemos desde la interfaz gráfica, es decir, lo que estemos usando o con lo que interactuamos de la interfaz gráfica. Por ejemplo, el proceso Cinnamon básicamente es el entorno de escritorio que estamos usando. Si yo cerrara el proceso de Cinnamon, se cerraría el entorno gráfico de escritorio. Y por ejemplo, yo acá abajo tengo abierto Firefox y acá arriba me aparece el proceso de Firefox, como que se está ejecutando. Si yo ahora mismo cerrara el proceso Firefox, se cerraría el programa directamente. Y en procesos que trabajan en segundo plano, podríamos hablar, por ejemplo, de lo que es systemd, que básicamente es el que está haciendo funcionar el sistema operativo, del dboss daemon, de gnome keyring daemon y básicamente todos los procesos que nosotros le decimos daemons, a los cuales también se le puede llamar servicios, con los cuales yo como usuario no voy a interactuar directamente a través de la interfaz gráfica, pero son los que van a hacer que la interfaz gráfica funcione adecuadamente. Son los que van a hacer, por ejemplo, que yo cuando subo o baje el volumen desde la interfaz gráfica, se suba o se baje el volumen realmente desde el hardware y así. Es decir, que estos daemons van a ser llamados unos entre otros para asegurar el correcto funcionamiento del sistema. Sin embargo, yo no necesito verlos gráficamente para que funcione. Dicho de otra manera, abajo del capó va a funcionar todo este motor de daemons para hacer funcionar nuestro sistema operativo, pero yo no voy a estar viendo directamente la interacción en todo momento para que cumplan sus funciones. Esto es similar a cuando uno abre el administrador de tareas de Windows, donde también puede eliminar tareas. Bueno, básicamente esas tareas son procesos y cuando uno elimina la tarea o el proceso se cierra el programa, generalmente cuando no responde, por ejemplo, y uno abre el administrador de tareas para eliminarlo. Esto funciona igual a eso. Ahora, habiendo entendido que tenemos procesos en primer plano, que son los programas con los que yo estoy interactuando, y procesos en segundo plano, que son programas con los cuales yo no estoy interactuando pero están funcionando para que justamente el sistema
corra con normalidad, yo puedo ver que los procesos consumen determinadas cantidades de CPU y de memoria RAM. Los procesos que trabajan en modo secundario, lo que le decimos DIMMOS, tienden a consumir menores cantidades de uso de CPU y de RAM, justamente porque no usan una interfaz gráfica para interactuar. Ellos cumplen determinadas funciones y listo. Sin embargo, cuando abrimos, por ejemplo, un programa que estemos usando, vamos a decir por ejemplo Firefox, podemos ver que claramente consume más RAM que cualquier otro proceso que estemos ejecutando, porque este uso de memoria RAM es justamente para poder ver la interfaz gráfica que tiene el programa. Entonces, si quisiera hacer una comparación de recursos entre dos navegadores, por ejemplo, si tuviera uno más, podría abrir ambos navegadores al mismo tiempo, entrar a este apartado de procesos y comparar directamente uno con otro, a ver quién está usando más memoria RAM, más CPU en las mismas condiciones, por ejemplo cargando un video o navegando en internet, para ver cuál me podría resultar más eficiente y usar directamente ese. Los procesos van a tener un usuario que los ejecuta teóricamente. ¿Y por qué digo teóricamente? Porque en realidad cuando uno inicia el sistema sí inicia el resto de los procesos, pero no llama uno por uno, sino que directamente, por ejemplo en este caso systemd va a hacer que se llamen todos los demás procesos para hacer funcionar el sistema. Y como el usuario que está logueado es Mint en este caso, todos los procesos van a haber sido ejecutados por el usuario Mint, además de habérsele asignado un número de proceso específico para cada uno, con la intención de identificarlos para posteriormente pausarlos, eliminarlos, aumentarles o disminuirles la prioridad. Entonces, sabemos lo que es un proceso, sabemos que hay dos tipos, de primer y de segundo plano, sabemos que podemos interactuar con los de primer plano de manera gráfica, o más bien son con los que interactuamos de manera gráfica, y sabemos que tenemos un software de monitoreo del sistema donde nosotros podemos ver los procesos y tomar determinadas decisiones sobre los procesos o tareas que se están ejecutando en el momento. Entonces, una vez identificado un proceso, yo puedo hacer clic derecho sobre el mismo y tomar determinadas decisiones sobre el proceso. Matarlo directamente, hacer que se cierre de inmediato, detenerlo, es decir que ya no esté usando la memoria RAM o CPU que esté solicitando en el momento, hacerlo continuar, o sea que se vuelva a reanudar este proceso, o finalizarlo, lo cual es casi lo mismo que matarlo, simplemente que al finalizar me va a hacer la consulta de si quiero terminar el proceso o no, a diferencia de matarlo, que ahí directamente lo va a cerrar de una. ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? Ahora vamos a hacer unas pruebas con este tipo de acciones que puedo tomar sobre el proceso, pero aparte también quiero hablar de lo que es la prioridad del proceso. Por ejemplo, nosotros acá en la parte derecha tenemos el apartado de prioridad, donde acá por ejemplo todos dicen normal. En otro video del canal donde hablamos de los procesos vistos desde la terminal, nosotros también le podíamos subir o bajar la prioridad del proceso, lo cual va a hacer que use más o menos recursos del sistema según lo que yo necesite de ese proceso, modificando determinados números. Pero acá nos lo va a hacer sencillo, diciéndonos directamente que se cambie la prioridad a muy alta, alta, normal, baja o muy baja, ¿no? Más claro que esto, imposible. Y si yo necesitara que determinado proceso que esté ejecutando funcionara de la manera más eficiente posible, yo podría tranquilamente cambiar la prioridad de ese proceso a muy alta para dejar de otorgarle recursos a otros procesos que se estén ejecutando en el momento y que la demanda de RAM y de CPU que necesite el proceso al cual le quiero dar la prioridad sea satisfecha lo mejor posible para garantizar la eficiencia, digamos, ¿no? O el caso contrario, en el que tenga un proceso que esté consumiendo demasiado uso de RAM y CPU y le esté sacando prioridad a otros procesos que yo considero más importantes en el momento, bajársela para que le deje de dar el uso de CPU y de memoria a ese proceso y se la empiece a repartir al resto de los procesos que estoy necesitando se ejecuten con normalidad o con mayor prioridad. Bárbaro, entonces aprovechemos a hacer alguna pruebita con esto. Vamos directamente, ya que tenemos abierto Firefox, a utilizar este, que aparte es un proceso en primer plano, el cual podemos ver qué es lo que pasa o no pasa con el navegador una vez que haga modificaciones. Y lo primero que vamos a hacer es, por ejemplo, finalizar el proceso. Y como habíamos dicho, yo cuando le pongo finalizar proceso me va a preguntar si realmente quiero finalizar el proceso, y yo le puedo decir que sí, finalizar el proceso, o lo cancelo y no pasa nada.
Ahora, una pequeña advertencia interesante que me hace esta ventanita que se abre es que si yo finalizo un proceso en el cual estoy trabajando, por ejemplo estoy haciendo una edición de imagen, seguramente no se guardan los cambios ni se genere un backup. Por ende, lo más correcto sería finalizar un proceso el cual esté congelado directamente y no un proceso que esté activo y funcionando. Pero como estamos haciendo una prueba y en realidad no estamos haciendo absolutamente nada en Firefox, no pasa nada, vamos a finalizar ese proceso. Y una vez finalizado directamente se me cierra la ventana de Firefox, es decir que yo la tengo que volver a abrir. La volvemos a abrir, se vuelve a abrir Firefox, lo vamos a minimizar y acá me vuelve a aparecer Firefox como un proceso y como el proceso que más uso de memoria RAM está haciendo en el momento. Vamos a volver a hacer clic derecho y vamos a ver la diferencia con matar. Y en este caso lo que está bueno es que cuando quiero matar el proceso también me pregunta si lo quiero hacer, y es un mensaje similar al que leímos anterior de finalizar el proceso. Básicamente las acciones son iguales, pero generalmente cuando hacemos esto de htop, que es un programa que se corre a través de la terminal, cuando lo matamos lo mata directamente y cuando lo vamos a finalizar nos consulta. Será como la diferencia que más radica, pero acá en este caso te pregunta sobre los dos casos. Entonces matamos el proceso, se cierra Firefox y listo. Ahora volvemos a abrir Firefox y en este caso vamos a detener el proceso y vemos como Firefox no se cierra, queda en teoría como congelado. Pero si yo quiero interactuar en primer plano con Firefox, por ejemplo acá en restaurar sesión o iniciar una sesión, me va a mostrar que Firefox no está respondiendo porque está como congelado. Yo tengo el proceso como en un standby y hasta que yo no lo reanude esto no va a responder. Entonces simplemente vuelvo, hago clic derecho sobre Firefox, vamos a dar continuar, vamos a volver a Firefox, vamos a dejar en esperar y ahí Firefox vuelve a funcionar. Bárbaro. Entonces, además de detener, hacer continuar, finalizar o matar un proceso, yo también voy a poder cambiar la prioridad. En el caso de bajar la prioridad de un proceso, yo puedo directamente seleccionarlo, cambiar prioridad y hacer que baje, que muy baja. Pero si yo quiero subirle la prioridad del proceso, cambiarla nuevamente a normal, a baja, en el caso de este que está muy baja, subirla digamos a prioridad baja, normal, alta o muy alta, por ejemplo vamos a tirarlo directamente a muy alta, me va a pedir la clave de superusuario. Yo solamente como usuario root o como superusuario con permiso de administración voy a poder subirle la prioridad a determinado proceso. Cuando yo decido subir la prioridad de un proceso, lo que va a hacer es darle los recursos que necesite a demanda, digamos. Es decir, que cuanto más alta la prioridad, el sistema va a destinar los recursos a ese proceso según los que necesite. Vamos a poner la clave superusuario y vamos a seguir explicando un poco más esto. Bien, entonces pusimos prioridad muy alta al proceso Cinnamon. Esto quiere decir que si este proceso, que ahora está demandando entre un 11 y un 15% de CPU, por algún motivo, razón o circunstancia necesitan empezar a usar más, un 30, 40, 50%, el sistema se lo va a otorgar a ese uso de CPU. Y lo mismo con la memoria RAM. Siempre y cuando el proceso lo necesite, no significa que yo por haberle dado más prioridad, automáticamente ese proceso va a hacer más uso de CPU y de memoria RAM. Eso lo va a hacer dependiendo de la necesidad que tenga el proceso de utilizar esos recursos. Entonces vamos a volver a cambiar la prioridad del proceso a como estaba, que estaba normal. Y veamos que en el apartado de prioridades, por acá a la derecha, tenemos otros procesos que tienen otro tipo de demanda muy alta, dependiendo el tipo de proceso que sean, para hacer más eficiente el sistema en general. Vamos a ordenarlos por prioridad y podemos ver, por ejemplo, que tenemos determinados procesos con una prioridad muy alta. Esto quiere decir que si estos procesos demandan más CPU o más memoria RAM, el sistema los va a tener primeros en la lista a la hora de repartir esta cantidad de recursos. Inclusive a los procesos que tuvieran, por ejemplo, prioridad normal, baja o muy baja, determinaría sacando determinados recursos para dárselos a estos otros procesos que tienen mayor nivel de jerarquía en el sentido de uso de recursos, puesto así por el usuario o por el propio sistema, entendiendo de que si estos procesos están con recursos a disposición, el sistema va a funcionar de manera más eficiente. Y a su vez todos estos procesos, sin importar su nivel de jerarquía en importancia, digamos, o de prioridad para la distribución de recursos, también van a dejar determinados mensajes en el sistema que se llaman registros. Y de este tema de registros lo vamos a hablar y lo vamos a explicar mejor en otro video para no mezclar conceptos. Vamos a dejar este video por acá hablando de qué son los procesos, cómo verlos, qué puedo hacer con ellos
y cómo puedo manipularlos según mi necesidad. Y por otro lado vamos a ver el tipo de registros que nos puede dejar un proceso y de qué nos puede llegar a servir esa información. Pero eso lo vamos a ver en otro video. Espero que esto haya sido claro, que les sea de utilidad. Por mi lado les dejo un gran abrazo intergaláctico y nos vemos en el próximo video. Suscríbete, activa la campanita, dale a like y compartir.